Nuestro equipo está conformado por Vallejo Contreras, Karen Yasmín, Jerónimo Gómez Eric, Arévalo Moncada Luis Miguel, Jiménez Mendoza Daniel y Velázquez Marín Rodrigo. Nuestro tema es cerámicos. La estructura se le llama a la disposición ordenada y geométrica en el espacio de los constituyentes de la materia en el estado sólido, donde la estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y se empaquetan los átomos, moléculas y iones. En lo que es la propiedad, es aquella que se basa principalmente en la estructura del objeto. Esta puede ser sustancia o materia, que es visible y medible. Con todo esto podemos definir que la propiedad de un objeto mediante la observación y la medición se puede obtener. Por ejemplo, la propiedad de un cubo de madera sería denso, sólido y cuadrado. En el caso de lo que es el procesamiento, esta palabra significa progreso, avance, marchar e ir hacia adelante, a fin de un objeto determinado o un objetivo. En resumidas palabras, procesamiento es el conjunto de pasos de un objeto con el fin de tener un producto final. En este caso sería un producto hecho a base de cerámicos. Los cerámicos son los materiales cerámicos inorgánicos, materiales no metálicos, que constan de elementos metálicos, no metálicos, enlazados entre sí, principalmente por enlaces covalentes y iónicos. En este caso, tenemos la relación estructura, propiedad y procesamiento. Del lado del procesamiento tenemos los procesos de fabricación, los procesos de modificación de propiedades. En las propiedades tenemos las mecánicas y las químicas y las físicas. Y dentro de lo que es la estructura tenemos la subatómica, ordenamiento atómico, subestructura, microestructura y macroestructura. Gracias. Estructuras cristalinas. En la siguiente tabla se enlistan varios compuestos cerámicos con estructura cristalina relativamente sencillas, junto con sus puntos de fusión. Se cree que cuando está fundido tiene una estructura cristalina de fluorita monoclínica, o sea que está deformada. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de enlace iónico y covalente en algunos compuestos cerámicos. El enlace atómico es una mezcla de enlaces iónicos y covalentes. Los valores aproximados de los porcentajes del carácter iónico y covalente de los enlaces entre los átomos de estos compuestos se puede obtener considerando las diferencias de la electronegatividad entre los diferentes tipos de átomos y en los compuestos, y usando la ecuación de Pauling para el porcentaje de carácter iónico. La cantidad de enlace iónico o covalente entre los átomos de estos compuestos es importante porque determina en cierta medida qué tipo de estructura cristalina se formará en el compuesto cerámico o granel. La porosidad tiene influencia sobre las propiedades ópticas de los cerámicos, de la misma manera que el aire atrapado afecta a los cubitos de hielo. Los cerámicos se pueden hacer conductores eléctricos al alearlos con ciertos elementos, a fin de hacer que el cerámico actúe como un semiconductor e incluso como un superconductor. Su punto de fusión de cada cerámico es influenciado por el tipo de enlace iónico covalente o iónico o covalente. Mientras más fuerte sea el enlace, mayor es el punto de fusión. Resistencia al impacto térmico, coeficiente de expansión térmica, depende de la estructura cristalina y de la fuerza del enlace. El color y aspecto dependen de las impurezas, como el óxido de hierro, y de los aditivos que se emplean con la finalidad de ornamentar en la construcción. La densidad y la porosidad son en todo análogas en lo definido para piedras naturales. La densidad real es del orden de 2 gramos sobre centímetro cúbico. Absorción. Recibe el nombre de absorción específica al 1% y algunos de los materiales cerámicos más utilizados son el dióxido de titanio, boruro de titanio, óxido de zinc, carburo de silicio, diamante, carburo de boro,
nitrato de bario, nitrato de aluminio. Propiedades físicas. Tienen temperaturas de fusión o de descomposición muy elevadas. La conductividad térmica se reduce al incrementarse la temperatura y la porosidad, ya que el aire es un mal conductor térmico. La dilatación térmica y la conductividad térmica inducen esfuerzos que pueden conducir al choque térmico o a la fatiga térmica. La tendencia hacia el agrietamiento térmico es menor con una dilatación térmica baja y conductividad térmica alta. Las propiedades ópticas de los cerámicos se pueden controlar mediante varias formulaciones y control de la estructura. Estos métodos hacen posible impartir diferentes grados de transparencia y diferentes colores, como por ejemplo, el zafiro cristalino individual es totalmente transparente, la zirconia es blanca y el óxido de aluminio policristalino de granito fino es gris translúcido. Propiedades mecánicas. Son aquellas propiedades que describen la forma en la que un material soporta fuerzas aplicadas, incluyendo fuerzas como la de tensión, compresión, impacto, cíclicas o de fatiga, así como también las fuerzas a altas temperaturas. A continuación describiremos cada una de las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos, como en los cuales está incluido la tenacidad, elasticidad, dureza, fragilidad, plasticidad, ductibilidad, maleabilidad. Tenacidad es la propiedad que tienen ciertos materiales de soportar sin deformarse ni romperse los esfuerzos bruscos que se les puedan aplicar. Existen dos aumentos en la tenacidad, los cuales son por transformación y por composición. Por transformación se refiere a que las partículas pequeñas dispersas de zircona establecida parcialmente, al experimentar el campo de tensiones, las partículas metaestables se transforman, aumentando su volumen y generando unas tensiones de compresión sobre la punta de la grieta. Ahora, por composición, fibras o whiskers que inhiben la propagación a la grieta por deflexión de la punta de la grieta o estirando de las fibras o whiskers fuera de la matriz o distribución de las tensiones en las regiones adyacentes. Elasticidad es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado su deformación en un punto inicial. Dureza es la resistencia que presenta un material oponiéndose a la penetración. Fragilidad. Se dice que un material presenta fragilidad cuando se rompe fácilmente por la acción de un choque en contra de dicho material. Plasticidad es la aptitud que poseen algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones permanentes bajo la acción de una presión o fuerza exterior sin que se produzca alguna rotura. También estos materiales muestran deformaciones plásticas. Sin embargo, debido a la rigidez de la estructura de los componentes cristalinos, hay pocos sistemas de deslizamientos para dislocaciones de movimiento y la deformación ocurre de forma muy lenta. Con los materiales no cristalinos, vidriosos, la fluidez viscosa es la principal causa de la deformación plástica y también es muy lenta. Aún así, puede ser omitido en algunas aplicaciones de los materiales cerámicos. Ductibilidad es considerada como una de las variantes de la plasticidad, ya que es la propiedad que poseen ciertos metales para poder estirarse en forma de hilos finos. Maleabilidad es otra de las variantes que posee la plasticidad, en la cual
consiste en la posibilidad de transformar alguno de los metales en láminas. Como datos extras, tenemos que las propiedades mecánicas de la cerámica consisten en que los materiales cerámicos son generalmente iónicos o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad, dado que tienden a ser materiales porosos. Los poros y otras imperfecciones microscópicas actúan como entallas o concentradores de esfuerzo, reduciendo la resistencia a los esfuerzos anteriormente mencionados. Así como también tienen una elevada resistencia a la compresión y son capaces de operar en temperaturas muy altas. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes en algunas herramientas. Yo les hablaré de las propiedades de la cerámica. Entre estas está la corrosión. Los materiales cerámicos, como son combinaciones de elementos metálicos y no metálicos, son resistentes a la corrosión en la mayoría de los ambientes y a algunas temperaturas de estos diferentes. La corrosión de estos materiales transcurre generalmente como una simple disolución química. Esto se debe por los procesos electroquímicos de los metales. A estos se les tienen recubrimientos de oxígeno que protegen la cerámica de la oxidación y del daño de las temperaturas elevadas, mientras que otro recubrimiento de carburo se usa en otras aplicaciones para evitar el desgaste en piezas móviles en diferentes mecanismos. El siguiente tema que abarcaré será el tipo de enlace que tiene la cerámica. Este tiene una estructura en capas, en la cual cada uno de los átomos de carbono en cada una de estas capas se encuentra unido por enlaces covalentes demasiado fuertemente unidos en disposiciones hexagonales. En esta tabla podemos observar la disposición de iones alrededor del ion central, que es la forma en la que está estructurado este enlace. Bueno, ahora les voy a hablar de la actividad de reacción de la cerámica, que esencialmente se lleva a cabo durante su... A continuación les voy a hablar de la estructura de la cerámica, puesto que el enlace atómico de la cerámica es casi o totalmente iónica. Muchas veces esta estructura es cristalina, dado los materiales cerámicos pueden ser pesados o compuestos de iones eléctricamente cargados en lugar de átomos. Los iones metálicos y otros están cargados positivamente, ya que han cedido sus electrones de valencia a los iones no metálicos y aniones, los cuales están guardados. Eso es todo. Opción y principalmente Ahora les hablaré de la solubilidad de la cerámica. Como ya habíamos visto antes, este material está unido por fuertes enlaces que lo hacen un material rígido, por lo tanto poco solubles en sustancias no ácidas o a veces corrosivas. Por lo tanto, para medir la solubilidad de este material se tiende a dejar reposar sobre una sustancia y medir el progreso de su solubilidad durante horas o días. De esta forma, como en unas tablas que les mostraré, está el progreso de esta solubilidad de la cerámica. La mezcla y la unión de la arcilla, el agua, la sílica, el plomo, estaño y algunos otros óxidos para formar una mezcla de polvos finos. Después, junto con el agua, crean una especie de masa que posteriormente se le tiene que dar forma. Entonces se le presiona para tener una forma ya definida de lo que se quiere con la arcilla o con esta especie de cerámica todavía no cocinada. Después se mete en un horno donde se cocina a una temperatura de entre 1600 y 2000 grados centígrados. En este punto la arcilla junto con los otros elementos va a empezar a calentarse y a deshidratarse, lo cual le empezará a dar una nueva forma
va a reducir su tamaño y con esto termina siendo o convirtiéndose en nuestra pieza de cerámica finalizada. El porcentaje de concentración de la cerámica tiende a llevar como materia prima la arcilla, en la cual se le emplean el agua, la sílica, el plomo, el estaño, algunos óxidos metálicos, dependiendo del tipo de cerámica que se quiera crear. Estos se tienen que juntar en un polvo fino para lograr hacer una mezcla adecuada, y con esto, al momento de prepararla y cocinarla, salga la cerámica perfecta. Ahora les hablaré de las aplicaciones y usos industriales de la cerámica. Muchos de estos se usan para reforzar materiales como las hojas de los cuchillos, que tienden a ser mucho más filosos, o los discos de frenos en los carros, que tienden a durar más y proporcionan un mayor frenado y reducen el calentamiento de los discos. Otros productos o aleaciones que se hacen con cerámica terminan sirviendo para formar chalecos antibalas o protecciones blindadas para algunos autos o otras cosas. En diferentes tipos de motores se usan piezas con cerámica o reforzadas con cerámica, ya que estas, como ya hemos mencionado antes, soportan mayores temperaturas. Estas serían algunas aplicaciones más de tipo industrial, ya que se usan para reforzar o implementarse en maquinaria para soportar temperaturas y desgaste. Aunque la cerámica y sus aplicaciones han tenido mucha historia, se viene usando mayormente en la actualidad para reforzar maquinaria. Esta fábrica está especializada en azulejos. Las baldosas se crean con el mismo proceso, pero con otros ingredientes. El primer ingrediente, aquí, es el talco, un mineral en polvo suave que se mezcla con otros químicos. Se meten los ingredientes en una batidora que los hidrata hasta tener un 6% de agua y un 94% de polvo. La máquina gira solo 12 minutos porque si no, los calentaría y los secaría. Ahora, la mezcla es algo húmeda y grumosa. Una cinta transportadora la lleva hasta una máquina que la muele. Ya está lista para transformarla en azulejos de varios modelos. La maquinaria automática de esta fábrica produce azulejos de medida estándar. Una bandeja móvil deposita la mezcla en un molde, que tiene la forma de 6 azulejos puestos del revés. Una prensa desciende para ejercer presión y calor. Esta compacta la mezcla en la cavidad, dándole forma. Al alzarse la prensa, el azulejo sale del molde y se aleja de la máquina en una cinta transportadora. La cinta le da la vuelta al azulejo sin romperlo, lo cual es toda una hazaña, teniendo en cuenta que aún no han sido horneados. La máquina está programada para manipularlos con delicadeza durante la producción. Un cepillo giratorio limpia los azulejos. No deben tener polvo ni contaminantes para que la pintura se adhiera. La fábrica utiliza una pintura al agua especial para cerámicas que da vueltas sin parar, manteniendo un color uniforme. Los azulejos viajan a través de 4 sprays que aplican una capa de pintura. Pasan bajo unas placas ardiendo que secan la pintura en pocos minutos. Solo queda hornearlos, cosa que ahora veremos. Se emplea la misma mezcla para fabricar los azulejos de los bordes.
Son como los anteriores, salvo que tienen dos lados redondeados. Al colocarlos junto a los azulejos normales, proporcionan una sensación de limpieza. Aunque se emplee el mismo proceso de pintado para ambos azulejos, el modelaje es distinto. No es totalmente automático, sino que requiere un trabajo manual debido a su forma. Por ello, suelen ser más caros que los otros, que los normales. Cuando salen de la secadora, son colocados en estantes de madera. Los estantes se ponen en unos carros que se introducen en un horno de gas. Este horno mide 58 metros, más que una piscina olímpica, lo suficiente para cocer 50.000 azulejos de una sola vez. La cocción dura 14 horas. Los cambios bruscos de temperatura provocan choques térmicos que los quiebran. Por eso, se comienza por 200 grados y se va aumentando hasta los 1075. Luego se desciende hasta la temperatura inicial. Tras enfriarse, durante cerca de una hora, salen del horno. Ahora son resistentes y están listos para unirse a la masilla. Un ladrillo no es un ladrillo a menos que esté fabricado con un ingrediente clave: la arcilla. Esta se mezcla y se mejora con otras materias primas básicas como la pizarra. Estos dos sencillos ingredientes naturales no son tan fuertes por separado, pero unidos se transforman en uno de los materiales de construcción más resistentes y duraderos del planeta. Si la arcilla no es el componente principal en la fabricación, el resultado es un bloque que no se considera un ladrillo tradicional. Tanto la arcilla como la pizarra utilizadas para producir ladrillos llegan a la fábrica desde las canteras cercanas. La arcilla hidratada le da a la mezcla la plasticidad necesaria para moldear el ladrillo. Una vez cocida, se endurece y aporta resistencia. La pizarra es una roca sedimentaria que conserva la forma del ladrillo y evita su contracción dentro del horno. Estas materias primas se muelen en una serie de trituradoras para desintegrarlas en partículas cada vez más pequeñas. Durante este proceso, la arcilla y la pizarra forman una mezcla homogénea. La proporción para fabricar la clase más común de ladrillos es de 50% de arcilla y 50% de pizarra. Se utilizan filtros de malla para tamizar los fragmentos más grandes de la mezcla, que se muelen nuevamente hasta que todo el material queda reducido a un polvo fino. Luego se añade una pequeña cantidad de un elemento metálico natural llamado bario. El bario evita la decoloración del ladrillo durante la cocción. Finalmente, todos los elementos se amalgaman con agua dentro de una mezcladora. Se utiliza muy poca cantidad de agua, ya que cuanto más espesa es la mezcla, más resistente es el ladrillo. Cuando el lodo adquiere la consistencia adecuada, la mezcla pasa por la boquilla en el final de la extrusora, de donde sale convertida en una columna continua de 3 metros de largo con 3 perforaciones en el centro. ¿Para qué sirven las perforaciones? Aligeran el peso de los ladrillos terminados. De esta forma, se cocinan y se secan más rápido. Son más fáciles de maniobrar y su traslado es más económico. A medida que la columna emerge de la extrusora, una serie de cuchillas la cortan del tamaño correcto. Una lijadora de rodillo agrega textura y crea diferentes acabados o estilos. Los sobrantes se reciclan nuevamente en las trituradoras.
Cada columna se corta en 50 ladrillos individuales con una cuadrícula hecha de cables de acero similares a las cuerdas de un piano. Es un procedimiento sencillo que puede fabricar más de 32.000 ladrillos por hora. Una máquina cuenta y carga unos 10.000 ladrillos crudos en una vagoneta de horno que los transporta hasta la secadora. Los ladrillos permanecen en la secadora a 120 grados centígrados durante 2 días. Es importante que el secado sea lento y parejo, porque si quedaran depósitos de humedad en los ladrillos, estos podrían explotar dentro del horno. Una vez en el horno, el gas natural los cocina a unos 1000 grados centígrados. El calor intenso provoca la fusión permanente de las partículas de arcilla y pizarra y las combina en una masa homogénea. Cada ladrillo sale del horno completamente cocido y medio kilo más liviano, debido a la evaporación de la humedad durante la cocción. Una vez fríos, los robots cargan los ladrillos terminados y los envían al sector de empaque. Estos ladrillos están listos para soportar el paso del tiempo. Para el procesamiento de la cerámica se usan pasos básicos para la aglomeración de las partículas. Esencialmente se usan 3: la preparación del material, como es usado la arcilla, el plomo y óxidos de algunos metales, la formación o vaciado y finalmente un tratamiento térmico por secado y cocción, que generalmente no es usado, que por el calentamiento de la pieza de cerámica hasta una temperatura que es lo suficientemente alta para unirla fuertemente entre todas sus partículas y así formar una pieza de cerámica completa y firme. Bueno, ahora yo les hablaré de los cambios en la estructura interna que sufren los materiales durante su procesamiento. En este caso yo les hablaré de la cerámica. La cerámica, al ser un material compuesto de varios ingredientes, entre ellos la arcilla, la sílica, el plomo, algunos metales, se forma una mezcla muy pastosa que al darle forma y exprimirla en su molde, pierde cierta cantidad de agua. Después, al meterla al horno para cocinarla, termina de deshidratarse este material y adquiere una forma rígida, donde su estructura, que anteriormente era un tanto inestable, ahora se vuelve rígida y sus enlaces se vuelven aún más fuertes. Bueno, ahora les describiré algunos de los tipos de defectos estructurales dentro de este material. Algunos de los más comunes es el defecto de punto. Dentro del defecto de punto hay algo que se llama vacancias, que son puntos dentro de la red atómica que realmente son vacíos en la estructura de este material, donde deberían estar ocupados por átomos. Sin embargo, como ya dije, están vacíos. Otro efecto de este defecto de punto son los átomos intersticiales, que son átomos que ocupan lugares que no están definidos en la estructura cristalina, que en realidad son átomos cuya posición no está realmente definida en un punto de la red atómica. Otro tipo de defecto de la estructura es defectos de línea. Uno de los más comunes es la dislocación del material que se forma durante la solidificación del material. Tiene dos características: que esta dislocación se tiende a mover o desplazar dentro del material, y la segunda es que cuando una disolución se desplaza, empieza a dividirse
o aumentar el número de dislocaciones. Y por último, el efecto de defectos superficiales. Es un defecto en la estructura cristalina porque tiende a romper la simetría que forman los enlaces de los átomos que se encuentran en la superficie, y tiende a tener enlaces químicos no completos y hace más reacciones químicas. Eso es todo.